voce de creatura che sai chiaro chiaro e tu sai. Toda mi vida la he encauzado por el Sevilla Fútbol Club. Procedí de los salesianos de la Trinidad, de un equipo llamado Don Bosco, del patrono de los trinitarios, y ingresé en el Sevilla con 16 años y afortunadamente aún sigo en el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Y en un enfrentamiento Sevilla-Don Bosco, precisamente en Marqués de Contadero, pues jugamos contra el primer equipo del Sevilla, que tenía un potencial tremendo, era un equipo magnífico, y bueno, nos salió bien aquel partido y ganamos nosotros. Y a raíz de aquel partido pues se puso en contacto Castro Río, que era el que estaba en la Secretaría Técnica por aquella época del Sevilla Fútbol Club, pero bueno, era mi destino y me involucré en el Sevilla, fueron a por mí y bueno, empecé jugando de central, que es donde yo jugaba en el Don Bosco, y a raíz de ingresé en el segundo equipo. Nosotros teníamos 3 equipos, siempre hemos tenido 3 equipos de juveniles. En el segundo equipo de juvenil nuestro, con un año menor, inmediatamente pasé al primer equipo juvenil, donde estuve 2 años de juveniles, y a partir de ahí pues fue la carrera Sevilla Atlético, primer equipo, todo demasiado rápido, ¿no? Todo muy pronto, ¿no? En realidad tú sabes que en la vida hay que tener suerte y acierto, y yo tuve las dos cosas, ¿no? Digámosle, el ser equipo, el formar equipo, el formar vestuario, siempre hemos sido gente de atrás, ¿no? Porque el Sevilla tenía un variado componente de ahí, desde Juan Arza, que era el prototipo de futbolista nuestro, después pasando por Achúcarro, que ya empezó a ser ese medio defensivo que tenía una gran personalidad, después Paco Gallego, después han sido una serie de futbolistas que efectivamente, dentro del contexto general y dentro de los 100 y pico de años que nos contempla, como tú bien dices, Julio, los defensas hemos tenido mucho arraigo en lo que es el carácter del Sevilla, ¿no? Hemos imprimido carácter, hemos imprimido quizás esa solvencia que da ser el marcador, o que da ser poseer o ver el fútbol desde atrás, ¿no? En aquel estadio en el Molidón, que estaba encharcadísimo y lleno de fango hasta más no poder, y bueno, allí me encontré yo frente a Churruca, que dije, aquí tiene dos, tengo que hacer todo posible por ser futbolista, no hay más remedio, me han dado la oportunidad esta, y bueno, y creo que me empleé con algo de dureza y con extremada agresividad, porque tenía que defender lo mío, que era querer ser futbolista del primer equipo del Sevilla, ¿no? Y bueno, me salió bien, perdimos aquel partido, pero me salió bien. Aprovechar la ocasión. Y aproveché la ocasión, efectivamente. Y bueno, y creo que a Churruca pues la amargué esa tarde noche, porque fue una tarde noche. Yo tuve casi 7 entrenadores, desde Merkel, Giorgiadi, Roque Olsen, Carriega, Miguel Muñoz, Manolo Cardo. Vas aprendiendo, ¿no? Y vas aprendiendo de cada uno, y te diría una puntualidad. Por ejemplo, de Merkel, como me cogió muy joven, lo que sí aprendimos era el sacrificio en el entrenamiento. Después, de Giorgiadi era su psicología, era un entrenador que todo lo hacía en plan psicológico. Ahora que está el fútbol, ya Giorgiadi eso lo estábamos haciendo nosotros en el año 71, en Sevilla Fútbol Club, y hacíamos test de psicología, es decir, que nos ponía a escribir test de psicología en una mesa. Después de Roque Olsen, disciplina táctica a rayar lo militar. Después llegó Carriega, que Carriega era digámosle el muleteo, el tiraba de la muleta, la filigrana, no la filigrana, el saber estar, el gallego, el que no se sabe si sube o si baja,
la chispa, aprendíamos a ser pillo, ¿no? Ser pillo, ¿eh? Él siempre nos decía cantidad de frases, ¿no? Después de Miguel Muñoz, la prestancia. Miguel Muñoz era personalidad, un señorío, y siempre nos transmitía una confianza en nosotros bárbara. Y después vino un hombre de la casa, Manolo Cardo, que aprendimos todo. Fíjate lo que son las cosas, que de Manolo su saber estar, el saber dirigir, técnicamente era un entrenador muy dotado, tácticamente era muy bueno. Es decir, que de todo aprende un poco, pero quizá de Manolo Cardo lo que sí se aprendió a leer el partido, a saber leer el partido. Manolo tenía una sapiencia, yo siempre lo digo, catetil, pero con una personalidad bárbara. Claro. Y leía los partidos espectacularmente bien, y el Sevilla jugaba muy bien. De todas maneras, de lo bueno está por llegar, una cosa ya ha llegado, lo que viene para el Sevilla todavía no ha llegado, pero en cantera vamos a vivir, hemos vivido los 2 últimos años momentos de mucha solvencia deportiva, llevamos los 10 últimos años cantidad. Hacíamos falta, seremos solvencia deportiva cuando le haga falta al primer equipo. Lo que pasa es que el primer equipo está instalado ahora mismo en una situación de grande y siempre hay más distancia, ¿no? Cuando un equipo es tremendamente grande, siempre hay una distancia entre cantera y primer equipo. Estamos hablando de una década. En esa década del Sevilla, yo quisiera echarle, si nosotros no hubiéramos tenido esos problemas que solventar económico y tuviésemos desde Marchena, por ejemplo, a todos los que han salido después, claro, nosotros tendríamos un equipo lleno de canteranos. Claro que sí. Claro Lo que pasa es que nosotros, desgraciadamente, hemos tenido que solventar problemas económicos vendiendo el producto nuestro hecho en nuestra cantera. Hemos pasado por una época de economía de guerra, como decía el presidente Alés. Claro. Entonces, dentro de esa época de economía de guerra, los que tenían valor, los Marchena, los Jesuli, los Velázquez, los Carlitos, los Alba, los Jordi, los Tevené, los Gallardo. Pasa que el primer equipo es distinto. El primer equipo no tiene nada que ver con el fútbol base. El primer equipo, quizando el interregno que hemos tenido por las causas nuestras, la fractura social que hubo en tiempo y forma, la afición nuestra se volvió más cándida, pero la afición nuestra es esta, que solo hemos padecido nosotros los años 70 y 80, Esta es la afición del Sevilla, no nos vayamos a equivocar. Excelente. Y nosotros dábamos un agujero en nuestra época cuando jugábamos contra el Baracaldo o contra la Algeciras o contra el Jerez y hacíamos el ridículo, dábamos dinero porque hubiera un agujero en el campo para no tener que llegar hasta la zona de banquillo, ¿no? Porque allí te estaban apretando los fieras que están allí en la tribuna nuestra, que no vea cómo son. Es decir, que la afición del Sevilla ha sido terriblemente exigente porque siempre ha tenido futbolistas con una tremenda solvencia deportiva, y entonces en ello estamos otra vez. Hemos recuperado nuestro son. El Sevilla, la afición ha recuperado lo que es dura, jodida para futbolistas, jodida para los profesionales, que quiere lo máximo porque sabe que ella siempre está ahí.